Vamos a orar para empezar. Te damos gracias en este momento, Padre Eterno, por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, por la oportunidad de abrir tu palabra con la seguridad que tu Santo Espíritu también abrirá nuestros corazones. Amén. Permite que podamos entender el mensaje que tiene para nosotros en este día y que lo pongamos en práctica, porque es un llamado personal que tú me haces a mí y para que cada uno de nosotros lo entendamos de esa manera. Amén. Tu bendición nos acompañe y la rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta este momento, los días que he podido lograr presentar los temas, hemos estudiado 4 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Así que hoy vamos a empezar, vamos a ir a la 5ª iglesia, la iglesia de Sardis. Vamos a tratar de tocar lo que más pueda. Hay mucha información, no creo que la podamos compartir toda, hay mucha, pero espero que podamos sacar el mejor provecho de ella. Apocalipsis 3, 1 al 6 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán vestidos de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Sardis, unos 600 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Era la capital de Lidia, a donde gobernaba el poderoso Creso. Pero para la época de romana, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la ciudad había perdido en gran medida su gloria y su prestigio. Su reputación gloriosa yacía tan solo en la memoria de lo que había sido en el pasado. Por eso es que William M. Ramsey, quien dedicó muchos años viajando por Asia Menor para estudiar las 7 iglesias en su ambiente geográfico, escribió: ninguna ciudad que existía en Asia en esa época denotaba un contraste melancólico tan marcado como la esplendorosa Sardis del pasado y su decadencia en el presente. Esta característica de Sardis es significativa y nos ayuda a comprender el 5º periodo de la historia de las iglesias. Como dijimos, ya hemos estudiado 4, esta es la 5ª. La iglesia de Sardis representa el periodo posterior a la Reforma Protestante. Lo que tuvo un comienzo glorioso no progresó, sino que se estancó. La iglesia de esa época se degeneró hasta caer en un formalismo árido y sin vida. ¿Cómo empieza el mensaje a la 5ª iglesia? ¿Cómo empieza el mensaje a Sardis? Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus. Empecemos por aclarar eso. No hay 7 Espíritus Santos. Hay un solo Espíritu Santo. El número 7 denota totalidad o plenitud. O sea, lo que está diciendo Juan es que Jesús tiene la totalidad del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Por eso él dice el que tiene los 7 espíritus. Así que el número 7 denota totalidad o plenitud. La iglesia de Sardis estaba a punto de morir porque al cuerpo, según 1 Corintios 12:13, se le estaba saliendo el espíritu, o estaba por exhalar el espíritu. Según 1 Corintios, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia de ese entonces, de Sardis, estaba por perder en su totalidad al Espíritu Santo. En el Pentecostés, ¿recuerdan?
En el Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y la iglesia tomó nueva vida, nueva fuerza e hizo maravillas en aquel entonces. Solo el Espíritu Santo puede darle vida a la iglesia. Amén. Nada más. La iglesia de Sardis necesitaba una nueva vida porque estaba a punto de morir. Sin el Espíritu, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, la pérdida de vida espiritual. Muchos de los que carecen de vida espiritual tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia, pero no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Puede ser que se hayan unido a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Puede ser que sean diligentes en el desempeño de ciertos deberes. Puede ser que aún algunos los consideren hombres vivos, pero hay muchos entre aquellos que tienen un nombre de que vives, dice el versículo, según el versículo 2, pero estás muerto. Está citando Apocalipsis 3, 1 y 2. Eso está en el comentario bíblico adventista, la página 1116, 1115 y 1116, el tomo 4. Notemos algo interesante. La Biblia, Reina Valera, la traducción Reina Valera, hablando acerca de Sardis, dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. La nueva versión internacional, es interesante, traduce, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Algo interesante que nosotros tenemos que mirar acá es eso, tienes fama. Yo lo quiero llevar a meditar un momentito en el capítulo 11 de Génesis. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿qué sucedió en Génesis? Dijeron a algunos de ellos, vamos a hacer una torre bien alta, que llegue hasta las nubes. Vamos a leer el versículo 4 de Génesis 11. Vamos a leer el versículo 4, que es interesante para nosotros en esta mañana, para que comprendamos lo que está diciendo de Sardis y de dónde viene esas palabras. Génesis 11, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Y dijeron, vamos, edificámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos, ¿qué cosa? Un nombre. En otras palabras, hagámonos famosos. Es lo que están diciendo los constructores de la Torre de Babel. ¿Qué era lo que tenía Sardis? Fama, era famosa, tenía un nombre. Así que es interesante que nosotros pensemos en esto. A muchos de nosotros nos puede estar pasando también hoy. Podemos tener fama de ser buenos cristianos porque, según Apocalipsis 3, la última iglesia que la vamos a estudiar más adelante, nosotros sabemos, conocemos, entendemos y todo esto. Tenemos un nombre. Mucho cuidado con esto. Elena de White, citando Apocalipsis 3.1, dice, Dios amonesta a esta iglesia, o sea, hablando de Sardis, a que hagan un cambio. Tenían un nombre de que estaban vivos, pero sus obras carecían del amor de Jesús. ¿Cuántos han caído porque confiaron en una profesión de salvación? ¿Recuerdan esas palabras que algunos dicen? Salvo, una vez salvo, siempre salvo. Mucho cuidado con eso. ¿Cuántos están perdidos en su esfuerzo por mantener un nombre? Si uno tiene la reputación de ser, hablando para que nosotros lo entendamos hoy, si uno tiene la reputación de ser un evangelista de éxito, un predicador talentoso, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre de devoción, existe el verdadero peligro de que su fe naufrague cuando Dios permita que vengan pruebas pequeñas. A menudo, su gran esfuerzo será mantener su reputación o su fama. Eso está en el comentario bíblico adventista, la página 958 del tomo 7. La accesión o la entrada de miembros cuyos corazones no han sido renovados y cuyas vidas no han sido transformadas es una fuente de debilidad para la iglesia. A menudo se ignora este hecho. Algunos ministros, algunos predicadores, algunos
maestros de iglesia están enseñando, están deseosos de asegurarse un aumento de número de miembros que no presentan un testimonio fiel en contra de hábitos y prácticas que no son cristianas. No se les enseña a los que aceptan la verdad que no pueden con seguridad ser cristianos de nombre, mientras que son mundanos en su conducta. Hasta aquí han sido súbditos de Satanás y desde ahora deben ser sujetos de Cristo. La vida debe dar testimonio del cambio de líderes. Amén. La opinión pública favorece una profesión del cristianismo. Se requiere poca abnegación y sacrificio a fin de dar una apariencia de piedad y tener un nombre anotado en los libros de la iglesia. Así es que muchos se unen a la iglesia sin primero unirse a Cristo. En esto Satanás triunfa. Tales conversos son agentes más eficaces, sirven de señuelos para otras almas, son luces falsas que arrastran a los desprevenidos a la perdición. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 172. En un sentido más estrecho, la Iglesia de Sardis representa el periodo posterior a la Reforma Protestante. La palabra Sardis significa escapando. Sardis fue la iglesia que estaba escapándose del oscurantismo del dominio papal. Los reformadores, por su predicación, le infundieron vida a una iglesia que estaba en proceso de corroerse, pero luego el protestantismo prosiguió el mismo camino, volvieron a lo de antes. Cuando los grandes reformadores protestantes murieron, la iglesia parecía estar viva. Había gran énfasis en la ortodoxia doctrinal, los rituales correctos, pero sin la vida que imparte el Espíritu Santo. Los grandes credos de las iglesias protestantes surgieron de la Reforma durante este periodo, pero la iglesia estaba moribunda por depender de una religión intelectual que se basaba en los credos más bien que en la relación viva con el Señor Jesucristo. La iglesia de Sardis no completó la Reforma. Las iglesias protestantes se petrificaron y se conformaron con lo que había enseñado Lutero, Calvino, Zwinglio y otros. No estaban dispuestos de recibir nueva luz de las Escrituras. Según un teólogo del tiempo, Samuel Turner, él dice lo siguiente: los reformadores comenzaron muy bien, pero muchos de sus sucesores no eran tan consagrados como ellos y sus obras no eran perfectas ante Dios. Tenían un nombre de que vivían, pero estaban muertos y la piedad vital que surgió de las grandes doctrinas de los reformadores se degeneró gradualmente hasta alcanzar un formalismo sin vida. Finalmente, en la época de Wesley, las condiciones eran tales que muchos de los ministros de las iglesias establecidas eran borrachos y libertinos. Entre la gente eran los más degradados. ¿Quiénes? Los ministros de las iglesias protestantes. Hombres como los Wesley, Whitefield, los puritanos y los pietistas comenzaron a protestar en cuanto a esta situación con tal celo y unción del Espíritu de Dios que introdujeron un periodo de reavivamiento y alcance misionero simbolizado por las condiciones de la iglesia de Filadelfia, que es la siguiente iglesia que continúa a la de Sardis. Es interesante que notemos ciertos comentarios para que nosotros saquemos las mejores lecciones de ellas. John Robinson, cuando los peregrinos partieron de Holanda hacia la nueva tierra que habían descubierto, hablando con sus hermanos, él les dice lo siguiente: dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos, y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y a sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlos, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio, pues seguro estoy
de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Amén. Es increíble cómo nosotros podemos descubrir todo esto y cómo nosotros podemos mirar a través de la historia que todo esto es para nosotros hoy en día. Amén. Este mensaje es para nosotros también, no solamente para la iglesia de Sardis, para el periodo de la iglesia de Sardis. Dinier escribió: por mi parte no puedo deplorar lo suficiente la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. O sea, hablando de Lutero, de Zwinglio, de todos esos personajes que comenzaron la reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. Y a los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Eso está en la historia de los puritanos. La reforma, dice Elena de White, no terminó con Lutero. No terminó con Lutero, como algunos suponen. Y es aquí donde yo quiero que ustedes me ayuden. Ustedes tienen unas hojitas que les entregué para que esto no se haga para que no me vayan a dormir. Aquí es donde yo quiero que ustedes me ayuden. Yo les entregué unas hojitas. ¿Tienen? Sí. ¿Tienen? Si necesitan otra, aquí yo tengo otra copia. Aquí no tengo. Aquí es donde yo quiero que ustedes me empiecen a ayudar. Yo voy a leer la parte, ustedes me van a ayudar a leer cuando llegue el momento, la parte que está en negrilla, lo que está en más oscuro, más resaltado. La reforma dice, la primera hoja, ¿la encuentran? Me van a ayudar, ¿ok? Van a leer la parte que está en negrilla. La reforma que dice, ¿qué sigue diciendo? No terminó ¿con quién? Lutero. Con Lutero, como algunos suponen. Deben continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios le había permitido que resplandeciese sobre él. Pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las escrituras y se ha ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, o sea, eran católicos, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar a que descubrieran de golpe todos sus errores. O sea, no se podía esperar que ellos descubrieran de una vez todos los errores de la Iglesia Católica. Su obra consistió en ¿qué? Romper las cadenas de Roma y ¿qué cosa? Dar la Biblia al mundo. Pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. La mayor parte de ellas continuaron ¿qué cosa? Guardando el domingo y junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en la autoridad divina, o sea, cuando guardaban el domingo, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, e incluso por los protestantes. Es a saber, lo que sostuvieron la luz del cuarto mandamiento y lo obligaron a guardar el sábado de la Biblia. Cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. Los que recibieron las bendiciones de la Reforma, ¿qué cosa?
no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De modo, de cuando en cuando surgieron unos pocos, solamente hasta ahí, fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con ¿qué cosa? Creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo. ¿En qué degeneró? Formalismo. Y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieron haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscrito por la reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como la había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo, ¿qué pasó? Se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Cuando Satanás se dio cuenta de que había fracasado en su intento de aplastar la verdad por medio de la persecución, de nuevo recurrió al mismo plan ¿de qué? De transigencia, por medio del cual había producido la gran apostasía y la formación de la iglesia de Roma. Indujo a los cristianos a aliarse, esta vez no con los paganos, sino con quienes al adorar al Dios de este mundo demostraron ser idólatras también. ¿Dónde estaban ellos? En la iglesia también estaban. Satanás, ¿ya qué cosa? No pudo mantener más la Biblia fuera del alcance de la gente. Había sido puesta al alcance de todos, pero indujo a miles a aceptar falsas interpretaciones y teorías, carentes de fundamento, sin escudriñar las escrituras para aprender la verdad por sí mismos. Corrompió las doctrinas de la Biblia y logró que se arraigaran tradiciones, que es lo que nosotros escuchamos hoy en día en muchos lugares. Las tradiciones es lo que están reemplazando ¿qué cosa? Las doctrinas de la Biblia, que iban a provocar la ruina de millones. La iglesia sostenía y defendía esas tradiciones en lugar de luchar por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y mientras permanecían totalmente inconscientes con respecto a su condición y a su peligro, la iglesia y el mundo rápidamente comenzaron a aproximarse al periodo más solemne e importante de la historia de la tierra. Es a saber, el periodo de la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Historia de la Redención, páginas 370 y 372. Es interesante cómo Elena de White describe prácticamente lo que es el quinto periodo de la iglesia de Sardis, el quinto periodo en la iglesia. Así que la condición en que se hallaría en ese tiempo la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre de que vives, pero ¿qué cosa? Estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mis apreciados hermanos, es interesante cuando nosotros vemos cómo la sierva del Señor y la Biblia están de acuerdo en todo esto. No hay ninguna separación. La sierva del Señor habla claro acerca de toda esta
toda la historia de la iglesia, la historia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Versículo 2 del Apocalipsis 3. Tenemos que seguir avanzando rápidamente porque el tiempo corre, que da miedo ya. Es interesante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que quedan y están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La expresión no he hallado tus obras perfectas delante de Dios tiene dos posibilidades de que nosotros las entendamos, y ambas se complementan la una con la otra. La primera posibilidad es que la iglesia de aquella época decía tener fe, pero no tenían las obras que produce la fe. Vamos a ir un momentito a Santiago 2, el capítulo 2, el versículo 22. ¿No ves, si ya lo tenemos, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué cosa? Por las obras. Eso nos dice Santiago 2, 22. Pero ¿qué nos dice el versículo 26? El mismo capítulo 2, el versículo 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dijimos que Pablo a los Corintios le escribió que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos tener para tener vida? El espíritu. Y cuando tenemos el espíritu, ¿qué es lo que nace en nosotros hacer? La obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Es claro? Hasta aquí espero que sea claro. La Biblia enseña que somos justificados por fe. Según Pablo a los Efesios, en capítulo 2 también, versículos 8 y 9. Pero si nosotros miramos los versículos 8, 9 y 10, también dice que somos justificados por fe gratuitamente, no por obras. Pero si el versículo 10 dice lo que el Señor nos ha capacitado para hacer buenas obras, dice el versículo 10. No somos justificados por las obras, pero somos capacitados para hacer buenas obras. Así que es interesante que lo entendamos de esa manera. No muchas veces nos quedamos en que somos justificados por la fe y hasta ahí llegamos. Tenemos que entender la parte que sigue. Hay una segunda forma de entender la expresión no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra perfectas de Apocalipsis 3:2 no es la misma que se utiliza en hebreo, no es la misma que se utiliza en Santiago. En Apocalipsis en Santiago se utiliza la palabra teleio. En Apocalipsis se utiliza la palabra pleroma, que significa cumplir o completar. O sea que Sardis no había cumplido o completado sus obras. La pregunta mía en este momento es, ¿la iglesia en este momento ha cumplido o completado lo que el Señor le ha encargado que haga? No me respondan, esto es para cada uno de nosotros personalmente. Así que la idea no es ser perfecta versus imperfecta, sino completa versus incompleta. Es lo que nosotros debemos entender en este momento acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna. Nosotros tenemos una misión que cumplir. El Señor nos dio una misión para realizar, según Mateo 28, 18 al 20. Es para nosotros claro que el mensaje a la iglesia de Esmirna es prácticamente un mensaje también para nosotros hoy en día. La iglesia, la ciudad de Esmirna estaba colocada en un cerro tan escarpado que la gente no se preocupaba por poner guardia, o los gobiernos no se preocupaban por poner guardia dentro de las puertas, porque estaba en un cerro que era muy difícil de escalar o de llegar a ella. Por lo tanto no tenían miedo de que fuese conquistada. Y es interesante cómo el Señor en Apocalipsis 3 nos habla en los versículos 2, 3 acerca de que nosotros debemos guardar y velar. ¿Por qué Esmirna no se preocupaba por velar o poner guardias que la protegieran? Porque tenían la seguridad de que nadie la iba a conquistar en ese lugar y tenían chance de defenderse o de prepararse cuando vieran que el enemigo venía. Solo fue conquistada 2 veces. En el año 549 a.C. por Ciro, cuando los medos y los persas conquistaron Babilonia, él conquistó primero Esmirna, y fue conquistada en el 218 por Antíoco. ¿Cómo lo hicieron ellos?
Ellos lo hicieron en la noche, escalaron los lugares escarpados, llegaron a la puerta de la ciudad y vieron que no había guardia, no había nadie que estuviera velando la puerta, así que ellos entraron muy tranquilamente por la ciudad y la pudieron conquistar sin preocupaciones. Por eso es que el Señor Jesús nos dice a nosotros que debemos de velar, debemos de guardar las cosas que están escritas en el mensaje que Él tiene para nosotros en Apocalipsis 3. Por la misma razón, Jesús le aconsejó a la iglesia de Sardis que velara. Las palabras del apóstol Pablo son importantes en este contexto. El que cree estar firme, mire que no caiga. La iglesia de Sardis creía estar muy firme. El tiempo del verbo velar en Apocalipsis 3:2 es continuo. En otras palabras, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que nosotros debemos continuar constantemente velando o guardando lo que Él nos ha enseñado, que es lo que dejó de hacer Sardis en algún momento. Él nos manda, o le mandó a Sardis, o nos manda a nosotros a seguir velando, seguir estando pendiente de las enseñanzas que Él nos ha permitido conocer. En Sardis, Elena de White, hablando literalmente de la iglesia de Sardis, de los tiempos de los apóstoles, la iglesia literal de Sardis, en Sardis muchos se habían convertido por medio de la predicación de los apóstoles. Habían recibido la verdad como una luz brillante y resplandeciente. Sin embargo, algunos habían olvidado la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús vio que era necesario enviar un reproche. Uno tras otro de los portaestandartes habían caído y algunos miembros estaban cansados de oír las verdades que se repetían con frecuencia. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Yo no quiero escuchar a este hermanito porque siempre habla de lo mismo. Deseaban una nueva fase de doctrina más placentera. ¿Qué deseaban? Una nueva fase de doctrina más placentera. Hablemos de que todas las cosas son tan buenas para el Señor que Él nos va a salvar, no importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Eso es lo que la gente deseaba, eso es lo que la gente a veces creo que desea también escuchar hoy en día. Deseaban una nueva fase de doctrina más placentera para muchas mentes. Pensaban que se necesitaba un cambio maravilloso y en su ceguera espiritual no se dieron cuenta de que sus sofisterías desarraigarían todas las experiencias del pasado. Sin embargo, el Señor Jesús podía ver el fin desde el principio. Por medio de Juan le envió la advertencia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta parte la quiero desarrollar un poquitito más adelante. Esta parte donde dice, vendré a ti como ladrón. Espero que el tiempo nos alcance para hacerlo. Hoy no tenemos almuerzo aquí, pero cuando salgamos de aquí vamos a llegar a disfrutar lo que tenemos preparado. Vamos a ir un momentito al libro de Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Y vamos a empezar a mirar algo muy importante aquí. Mirad, dice Marcos 13, 33 al 37. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo. ¿A quiénes? A todos dice. Velad. ¿A qué tiempo aplicamos nosotros como adventistas estos versículos? ¿A la segunda venida de Cristo? Mira lo que dice Elena de White. Elena de White, hablando de lo mismo, ella repite los mismos versos. Jesús nos ha advertido: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que os digo a vosotros, a todos les digo, velad. Los mismos versículos que leímos en San Marcos, ¿real? Estamos esperando, dice ella, y velando por el regreso del Señor.
quien traerá la mañana, no sea que viniendo de repente nos halle durmiendo. Hace una pregunta, ¿a qué tiempo se refiere esto? No a la revelación de Cristo en las nubes del cielo, para hallar a su pueblo dormido, no, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quite sus vestiduras de sacerdotales y se vista con sus vestiduras de venganza, y cuando se dicte el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, el que es justo sea justo todavía, el que es santo sea santo todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos quedarán para siempre decididos. Este es el tiempo en que ajusta las cuentas con sus siervos, para con aquellos que han descuidado. Yo les dejé otra hojita por ahí. Sí, un pequeño. ¿Qué dice esa hojita? ¿Cómo empieza? Jesús nos ha advertido, velad pues que no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Sí, pues. Cuando Jesús deje interceder por el hombre, las cosas de todos quedan para siempre decididos. Este es el tiempo en que ajusta sus cuentas con sus siervos para aquellos que han descuidado la preparación de la pureza y la santidad, a la cual los capacita para esperar al Señor y darle la bienvenida. El sol se pone en ocaso y las tinieblas para nunca levantarse más. Se cierra la gracia, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este momento sobrecoge a todos repentinamente, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por medio de la obediencia a la verdad se hallan durmiendo. Se cansaron de esperar y velar. Se volvieron indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. No anhelaban su venida. Pensaban que no era necesario velar continuamente y con perseverancia. Habían sido chasqueados en sus expectaciones y podían serlo de nuevo. Pensaban que había, ¿qué cosa? Aún suficiente tiempo para despertar. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de acumular tesoros terrenales. Había seguridad en acumular en este mundo todo lo que pudieran, y mientras tanto procuraban este objetivo. Perdieron de vista toda ansiedad e interés a la venida de su maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si la venida del maestro estuviera aún muy lejos. Pero mientras sus intereses estaban sepultados en sus ganancias mundanales, la obra cerró en el santuario celestial y no estaban preparados. Si tan solo hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial iba a concluir tan pronto, cuán cuidadosamente hubieran velado. El maestro anticipó todo esto y les da una advertencia oportuna en el mandato de velar. Claramente afirma que su venida está repentina. No mide el tiempo, no sea que descuidemos la preparación en el presente y en nuestra indolencia demoremos nuestra preparación hasta el momento en el futuro, cuando creemos que Él vendrá. Velad, pues, porque ¿qué cosa? No sabéis. Testimonio para la Iglesia, del tomo 2, la página 190 y 192. Continuemos porque el tiempo sigue avanzando demasiado rápido. Versículos 3 y 4 de Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Por su perfecta obediencia, dice palabras de vida del gran maestro, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? Jesús, por su perfecta obediencia, ha hecho posible que nosotros como seres humanos obedezcamos, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad, voy a hablarlo en personal, mi corazón se une con su corazón. Ustedes lo pueden hacer de la misma manera. Mi voluntad se fusiona con su voluntad. Mi mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos, mis pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor me contempla, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera,
no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Es interesante para nosotros. Versículo 5 de Apocalipsis 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que siga venciendo, como les dije hace un ratito, el que siga guardando, el que siga venciendo, el que siga superando, el que siga adelante, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Encontramos 3 elementos aquí muy importantes: vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Dónde están nuestros nombres? Cuando aceptamos al Señor Jesús y nos bautizamos en su nombre, nuestros nombres quedan escritos en el libro de la vida, no solamente en el libro de la iglesia. Es importante que nosotros entendamos eso. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres no son escritos en el libro cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Entonces será considerado el nombre de cada individuo y se examinará su registro. Si aquel día, el día que toque nuestro nombre, si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados subsistirán con nosotros. O sea, seremos culpables de todo lo que nosotros hayamos confesado anteriormente en nuestra vida. El tiempo corre, que da miedo. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva? La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este manto de luz continuó revistiéndolos. Es lo que el Señor está ofreciéndonos a cada uno de nosotros, es lo que nos está prometiendo a cada uno de nosotros. De nosotros depende si queremos tomar las mismas vestiduras que Él tiene preparadas para este tiempo. Amén. Vamos al punto interesante para nosotros en este momento, es San Mateo 24, del 37 al 39. Aquí encontramos algo que es indispensable para que nosotros lo entendamos hoy en día. San Mateo 24, 37 al 39 nos está hablando ¿de quién? Noé. De Noé. Aquí vamos a encontrar 2 puntos de tiempo que son muy interesantes que nosotros lo entendamos hoy. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, primer punto, hasta el día en que entró Noé en el arca y no entendieron hasta. Segundo punto que necesitamos que tengamos en cuenta, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El primer hasta marca cuando Noé y su familia entró al arca. Y el segundo hasta marca cuando vino el diluvio. Mi pregunta es, ¿los que quedaron fuera del arca, cuando la puerta se cerró, sabían que estaban perdidos? No. ¿Cuándo supieron ellos que estaban perdidos? Cuando empezó a llover. Se cerró la puerta, se cierra la puerta de la gracia para ellos. 7 días después empieza a llover y es donde ellos se dan cuenta que estaban perdidos. Es interesante que tengamos esto en mente. Recuerda que dije que iba a hablar acerca de la venida del ladrón del versículo 3, para que lo ampliáramos un poquitito más, para que lo entendiéramos. La venida del ladrón también tiene 2 puntos de tiempo. El Señor Jesús dice, y si no vendré como ladrón, y Él en los evangelios dice, vendré como ladrón en la noche. También hay 2 puntos de tiempo que nosotros necesitamos entender en este momento para saber en qué estamos parados hoy. Cuando Jesús está hablando de que Él vendrá como ladrón en la noche, es lo mismo de la parábola que hablamos en los versículos anteriores. No de Noé, sino la parábola anterior. Cuando el ladrón llega, vamos a ponerlo de una manera más práctica para que nosotros lo entendamos. Estamos en Jacksonville, North Carolina, 2021.
Viene el invierno ahorita dentro de unos cuantos meses, 2, 3 meses. Algunas veces la temperatura aquí baja bajo cero, pero es muy raro, muy escaso. Pero llegó una noche en que la temperatura bajó a 20, que es bajo cero, bastante bajo cero, o sea que es bien frío. Llegamos a la casa bien cansados de trabajar y de pronto el aire acondicionado no nos funciona, como estaba aquí pasando en la iglesia americana. Así que no vamos a tener chance de prender el aire calientito para calentarnos, pero tomamos una comida calientita y nos sentimos un poquitito bien, así que vamos a meternos debajo de las cobijitas porque está haciendo mucho frío, tipo 9:30 de la noche por tarde. Y después que nos metemos debajo de las cobijitas decimos, ay, se nos olvidó cerrar la puerta con llave. Dejé la puerta cerrada, pero está sin llave. Pero está haciendo mucho frío para irme a levantar allá. Yo compré esta casa hace, no sé, muchos años, vivo aquí en este vecindario, no tiene ningún problema, es un vecindario muy bueno, así que nada ha pasado. Yo he dejado la puerta abierta varias veces, no ha pasado nunca nada. Pero esta noche llegó el ladrón. Cuando todos estaban durmiendo, llegó y no, esta puerta no está buena para entrar, y entró y saqueó la casa. Así que, ¿qué sucedió? Los dueños de la casa estaban dormidos y no se dieron cuenta que ahora entró el ladrón. ¿Cuándo se dieron cuenta ellos? Hasta que amaneció y se despertaron y dijeron, oh, nos saquearon. Pero era demasiado tarde. Era demasiado tarde para ellos. Ya no podían hacer absolutamente nada. La puerta de la gracia se puede cerrar para nosotros en cualquier momento. Si yo me muero hoy, la puerta de la gracia se cierra para mí hoy. No tengo otra opción, no tengo otra oportunidad más. La puerta de la gracia a través de la historia de la Biblia se ha cerrado antes de los acontecimientos. La puerta de la gracia se cerró para la teocracia judía en el año 34, cuando rechazaron a Jesús, cuando mataron a Esteban, seguida por la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Recuerdan? La puerta de la gracia se cerró para Babilonia antigua cuando el ángel escribió. ¿Recuerdan el ángel que escribió en la pared? Poco después, Ciro tomó la ciudad de Babilonia. La puerta de la gracia se cerró para Sodoma y Gomorra cuando los ángeles cerraron la puerta de Lot, cuando querían abusar los habitantes de Lot de los ángeles que estaban acompañando a Lot. Ellos cerraron la puerta, se cerró la puerta de la gracia para Sodoma y Gomorra en ese momento. En la madrugada que vino, la destrucción. La puerta de la gracia se cerró para Jerusalén en el año, si nosotros miramos a Ezequiel 9, cuando los escribanos y los que iban detrás de él hay que mirar a Ezequiel 9, ya lo miramos en alguna ocasión, pero allí se cerró la puerta de la gracia para Jerusalén y poco después vino la destrucción. En el juicio final que ocurre en el cielo, antes de la segunda venida del Señor Jesús, según Apocalipsis 14, 6 y 7, el juicio final ocurre en el cielo antes de la segunda venida, Apocalipsis 14, 6 y 7. Luego se cierra el tiempo del servicio del santuario, según Apocalipsis 15, 5 al 8. Y después vienen las plagas y la segunda venida de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? En Apocalipsis 14 se nos está haciendo un llamado a nosotros. En Apocalipsis 15 se cierra el tiempo de gracia para el pueblo que esté vivo. Y de ahí en adelante vienen las plagas y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues quiero llevar a 2 versículos para terminar porque el tiempo se nos fue hoy demasiado rápido. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Vamos a leer los versículos 10 al 12. Vamos a encontrar aquí algo interesante para nosotros y lo vamos a comparar con lo que escribió Daniel. Y vamos a ver que es lo mismo. Daniel escribió mucho tiempo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Muchos, casi 2500 años antes de que el tiempo que estamos viviendo hoy, 2600 años. 10 nos dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11. El que es injusto sea injusto todavía,
El que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. 12. Y aquí yo vengo, ¿y qué cosa? Pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Daniel 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será, ¿qué cosa? Libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Es lo mismo que está en Apocalipsis? Es lo mismo que hemos mirado a través de la iglesia del tiempo de Sardis. ¿Es el mismo llamado para nosotros hoy? Amén. Es el mismo llamado para nosotros hoy en día. ¿Cómo termina el mensaje de la iglesia de Sardis? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, les estoy llamando hoy a ustedes, dice el Señor. Les estoy mandando un aviso de que muy pronto voy a regresar. Los muertos están pasando en este tiempo por el juicio investigador en el cielo. No sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros, o no sabemos qué tanto tiempo tenemos de vida en esta tierra. Antes de que el tiempo de gracia se cierre para nosotros, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y vayamos a los pies de nuestro Señor, y aceptémoslo como nuestro Salvador y permitámosle a Él vivir en nosotros. Y cuando Dios Padre mire los registros del cielo, no vea en nosotros nuestra vida, sino vea en nosotros el carácter de Jesús reflejado en cada uno de nosotros. Amén. Y así poder pasar delante del juicio de Dios sin ningún problema, para honra y gloria suya, y poder serle fieles en esta tierra y servirle con el amor y todo lo que nosotros podemos hacer para Él. ¿Queremos participar de eso? Amén. ¿Queremos vivir con el Señor por siempre? Amén. ¿Queremos disfrutar de la eternidad a los pies de nuestro Padre Celestial? Amén. De nosotros depende. Aceptémosle el llamado y vivamos para honra y gloria de nuestro Salvador. Que el Señor Amén. bendiga. Amén. Amén.